la más cordial bienvenida a todos los asistentes y en nombre del profesor Alberto Tokeshi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, de la profesora Liliana Lazo, directora de la carrera de Administración, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, este nuevo encuentro en el que trataremos el tema frente al doctor Iguay en Perú, abogado especialista en Derecho Laboral, Procesal Laboral, Tributario Laboral, en Seguridad Social y Recursos Humanos, con experiencia en asesoría a empresas nacionales e internacionales de Perú, por Chambers and Partners Latinoamérica y Legal 500 Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida y antes de iniciar nuestra presentación, quiero comentarles a los participantes que tendremos un espacio para escuchar sus preguntas hacia la finalización de la exposición. Yo les voy a indicar por el chat en qué momento pueden realizar sus preguntas y con mucho gusto nuestro expositor al final pues hará los comentarios correspondientes. Sin más, quisiera dar el pase al doctor Ugaz y agradecerle nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Adelante. Muy amable por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien en casa. Quisiera en primer lugar agradecerles la presencia de todos ustedes y también de los organizadores por esta invitación. Como bien se señalaba, hoy día la presentación que vamos a ver se llama Retos laborales frente al contexto de emergencia suscitado por el COVID-19. Yo me he permitido esta presentación enmarcarla en 3 escenarios. El primer escenario es cómo afrontan las empresas una situación de estado de emergencia para precisamente equilibrar el aspecto operativo de ellas y también el aspecto humano de su personal. El segundo escenario que vamos a discutir hoy día es el aspecto relacionado a qué retos las empresas van a tener que asumir cuando van a reanudar actividades, van a reiniciar actividades en el ámbito del centro de trabajo, y finalmente, qué retos también involucra el trabajo remoto. Es indudable que un elemento importante de toda la ecuación es que muchas personas van a mantener el trabajo remoto en sus casas, van a conservar el trabajo a distancia, y también es importante ver qué retos o novedades tiene este tipo de labor en el contexto actual del marco del COVID-19. Entonces, empezamos. ¿Qué ha venido pasando? ¿Qué ha venido ocurriendo con las empresas que han tenido que tener actividades paralizadas plenamente o tener actividades paralizadas parcialmente en el marco de la emergencia sanitaria? En la primera respuesta que dio el gobierno es que el escenario de la emergencia sanitaria solamente podría detonar una posibilidad, que existiera trabajo remoto, y si no es posible el trabajo remoto, tendríamos que tener una licencia con goce recuperable o con goce compensable. En los primeros meses y semanas de la emergencia sanitaria, ya sea de manera legal y a través de los voceros del gobierno, se instruyó que las empresas no podían sino que hacer esa situación. Si yo estaba autorizado para trabajar por ser actividad indispensable, tendría que hacerlo. Pero si no estaba autorizado para prestar servicios, tenía que únicamente afrontar mi actividad remotamente, y si eso no era posible, afrontarla con la licencia con goce recuperable o licencia compensable. Esta situación trajo múltiples inconvenientes, pero de buena cuenta la idea del Estado era que se asumiera el mantenimiento de ingresos y la conservación de empleos, y a medida de que la emergencia sanitaria se ha ido extendiendo en el tiempo, también ha ido evolucionando las normas que rigen
esta cuarentena. Y a fines de mayo se introdujo un cambio muy importante, que es la posibilidad de que las empresas que tuvieran situaciones críticas podrían adoptar la suspensión perfecta de labores. Es decir, la posibilidad de que los trabajadores tuvieran licencia y esa licencia no fuera remunerada. Se conserva el empleo, pero no se conservan los ingresos. Pero para que fuera posible esta situación particular de una licencia con goce, era necesario acreditar por parte de las empresas que se habían tomado necesariamente medidas alternativas de manera previa o que en todo caso se habían ofrecido a los trabajadores medidas alternativas y estas medidas no hayan sido consensuadas, no hayan sido pactadas o convenidas con el personal. En ese escenario, además, se decía expresamente que para llegar a la suspensión perfecta de labores tenían que concurrir dos situaciones. La primera, que he mencionado, una negociación previa con los trabajadores para tomar medidas menos radicales, y la segunda es caer en dos supuestos, ya sea en el supuesto de la criticidad económica, donde el comparativo de mis ingresos dividido entre los gastos de los trabajadores de la nómina, comparado en este año respecto al año 2019, arrojara una diferencia porcentual muy importante, con lo cual, si esa diferencia existía, yo tenía opciones de ir a una suspensión perfecta de labores, y también había el segundo supuesto relacionado a la incapacidad de tener trabajadores laborando de forma remota y además también la incapacidad de tener trabajadores laborando de forma presencial y que estos trabajadores no era posible que podrían recuperar las horas más adelante porque hay algunos oficios que trabajando por turnos o teniendo regulaciones muy específicas de trabajo, no hace posible que pueda haber mayores horas de trabajos adicionales para recuperar lo que se ha pagado en una situación particular. Esta situación se produjo recién a fines de mayo, y esto provocó además la posibilidad de que si la empresa mantenía una situación muy compleja económicamente, incluso podría ir al cese colectivo o llamada reducción de personal objetivo aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué ha pasado en la realidad? Porque esto es un abanico de posibilidades, ¿no? Tenía el trabajo remoto, tenía la licencia con goce recuperable, tenía la suspensión perfecta y tenía además de eso también la posibilidad de tener el cese colectivo. Lo que ha pasado en la práctica es que las empresas o han dado trabajo remoto o han dado licencia con goce recuperable cuando no tenían posibilidades de dar trabajo presencial y en un momento han empezado a optar por la suspensión perfecta de labores de manera paulatina, de manera eh, progresiva. Y lo que ha sucedido es que la autoridad de trabajo en estos momentos ha pedido, sobre todo, que se pueda acreditar el cumplimiento de las medidas previas negociadas con los trabajadores para que se pueda dar paso o luz verde a una suspensión perfecta o licencia con goce. Y los pronunciamientos del Ministerio de Trabajo que han estado evidenciando en estas solicitudes de suspensión perfecta de labores por parte de las empresas que se han estado publicando, que se han hecho visibles, han manifiestamente identificado que el problema principal de las empresas para acceder a esta suspensión, que en muchos casos ha sido denegada, ha sido que no ha sido posible demostrar que haya habido una negociación previa con los trabajadores. Y aquí ha ocurrido algo interesante, porque a nivel práctico, demostrar una negociación con los trabajadores en un contexto de pandemia es muy complicado. No hay interacción personal, no hay interacción directa, hay interacción virtual. Muchos trabajadores no tienen acceso a una computadora, muchos trabajadores, operarios, obreros, empleados, no tienen interacción
con el Internet, entonces el celular es el único medio o la única vía de comunicación. Ha habido una complejidad real de las empresas para acreditar el consentimiento de las medidas previas o la negociación de las medidas previas, y eso, aunado a que el ministerio ha sido poco flexible para poder dar, entender que la negociación en estos casos debe más bien flexibilizarse debido a la situación drástica que viene atravesando el país, ha procurado que estas medidas de suspensión perfecta sean mayoritariamente declaradas inválidas. Ante esa situación, la respuesta de las empresas, viendo la imposibilidad de una medida válida, fundada por parte de sus solicitudes ante la autoridad de trabajo, han empezado a buscar esquemas más creativos para poder solucionar el hecho de que tengan trabajadores que no prestan servicios, lamentablemente, ya no tienen vacaciones, ya no tienen nada que adelantar de las vacaciones tampoco devengadas, y han buscado medidas creativas y alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es compensar los días de licencia con goce recuperable con la gratificación legal. La gratificación legal se paga en julio, se paga en diciembre, es un pago en adición al sueldo ordinario mensual. Entonces, siendo un pago un plus, qué interesante podría ser como alternativa pactada, convenida con los trabajadores, que esa gratificación legal pueda ser compensada con aquellos días, con esos 30 días, con esos 15 días, con esos 20 días, donde el trabajador no ha prestado servicios, ha recibido remuneración y tiene que recuperar las horas. Otra salida inteligente de algunas empresas ha sido la reducción de jornada, pero de día laborable, ¿no? Si has estado 30 días de licencia y va a ser complicado que lo recuperes, pactemos que la recuperación en realidad va a darse por día laborable, entonces reduzcamos la jornada de 4 días de labor, y los días que son materia de la reducción, el quinto día, va de alguna manera compatibilizando con los días que se han ido pagando. Entonces, en realidad, en este escenario, lo que están haciendo las empresas es buscar alternativas distintas a la suspensión, que permitan, por un lado, reducir el número de días de licencia, interrumpirlos, por otro lado, y además también darle mayor flujo de caja a las empresas, sin que esto también desequilibre el interés natural de los trabajadores de mantener actividad laboral y mantener ingresos o parte de ellos en el centro de trabajo. Eh, Dentro de esta situación, de este contexto complejo, además se ha superpuesto la posibilidad de que las empresas puedan, en algunos casos, reanudar actividades, ¿no? En 4 fases, estamos viviendo la segunda fase de reanudación de actividades, y en ese escenario, lo que el gobierno ha implementado es lo que se ha llamado el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, que no es más, es un documento que en realidad es el documento nuclear, el documento que te permite reanudar actividades o ya habiéndolas tenido por ser una actividad esencial, adaptarte a la nueva normatividad. ¿Qué es el plan? El plan es una serie de obligaciones y de diseño estratégico de personas que se contagien de la enfermedad. Eso es eso es imposible. De acuerdo, la normatividad laboral, repito, es imposible que pueda evitar el contagio de los centros de trabajo, el contagio de los trabajadores en los centros de trabajo de la enfermedad. No hay ninguna norma que lo prohíba, no hay ninguna norma que lo impida, ¿de acuerdo? Las normas no pueden impedir que los trabajadores se contagien con la enfermedad. ¿Qué sí puede pedir la norma a los centros de trabajo? Que el espacio laboral no propicie un contagio masivo. Y por eso es que la norma, para evitar que el centro de trabajo
que sea un contagio masivo de la enfermedad, es que ha propuesto una serie de protocolos que deban ser implementados adecuadamente en cada centro de trabajo, teniendo diferencias en función del tipo o el sector o de la actividad. Y lo más importante del protocolo, más, Disculpen la perdón, molestia, Mauro, te perdimos un ratito. sí, sí, perdóneme, ya estoy aquí, de vuelta. Debe ser la señal, perdóneme. Le comentaba lo siguiente, ¿no? En el caso del plan de vigilancia y control y prevención, hay que registrarlo ante el Ministerio de Salud o ante el sector correspondiente y está diseñado además el plan registrarlo en el llamado SICOV. Y este plan además debe tener como herramienta de registro tener un contenido mínimo. Dentro del contenido mínimo hay lo que se llama el mapa de exposición al riesgo del COVID-19. ¿Qué significa esto? Que la empresa debe hacer una relación de todos sus trabajadores, nombre, apellido y además categoría profesional, e indicar qué tipo de interacción tiene el trabajador con la posibilidad de contagio del. Mauro, te hemos vuelto a perder. Quizás para que Perdón, funcione mejor, tratemos voy a sin la quitar cámara, la por cámara. favor. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Lo que decía es lo siguiente, una situación donde un trabajador tiene contacto directo con un enfermo del COVID-19, ¿de acuerdo? Se considera como un trabajador de alto riesgo. Un trabajador de riesgo alto, por ejemplo, será aquel trabajador eh, donde tiene contacto directo con un enfermo de COVID-19, por ejemplo, un médico, y un trabajador que se considere de alto riesgo, pero no tan alto, será aquel que tiene contacto directo, por ejemplo, un personal de limpieza que trabaja en un hospital donde se atiende COVID-19. Y luego viene la clasificación de los trabajadores que se consideran de mediano riesgo. Los trabajadores de mediano riesgo son aquellos que no atienden a alguien que tenga COVID-19, pero que su contacto con la generalidad de personas, con público masivo, es muy usual. Alguien que atiende, por ejemplo, en un supermercado es un trabajador de mediano riesgo. Y aquellas personas cuya exposición al COVID es una exposición que es residual por trabajar en una oficina, que no tienen interacción con el público, se considera de bajo riesgo. ¿Por qué es importante diseñar en los trabajadores esta situación particular de mapa de exposición ante el COVID-19? Porque existen ciertas obligaciones que se van a despertar por ser catalogado de alto, mediano, bajo o riesgo. Por ejemplo, la obligación de tomar exámenes serológicos o moleculares al personal solo se activan con trabajadores de muy alto, alto y mediano riesgo, no con los bajos riesgos. Así que la identificación del nivel de exposición a esta enfermedad es muy importante para que el plan pueda funcionar. Y luego también el plan prevé una serie de medidas específicas
para aquellas personas que han tenido la lamentable exposición a la enfermedad, y también una serie de medidas para aquellas personas que tienen que cuidarse por haber tenido contacto con alguien que tiene la enfermedad. Ahora, este plan no tiene sentido si no se adecúa, si no se adapta, si no interactúa con el HIPER, que es el sistema de identificación de peligros y riesgos que tiene que tener todo centro de trabajo. El corazón de todo el sistema de salud y seguridad laboral recae no en los reglamentos de salud y seguridad, recae por el contrario en la identificación de peligros y riesgos laborales, lo que se conoce comúnmente como HIPER, porque el HIPER es el documento interno que identifica qué tipo de riesgos pueden coexistir en un centro de trabajo con la actividad de labor. Y eso es importante porque cuando hay un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, cuando SUNAFIL investigan el cumplimiento de las normas laborales dentro de la salud y seguridad ocupacional, el primer documento que va a pedir a los empleadores es el HIPER, porque del HIPER, de la identificación de riesgos y enfermedades ocupacionales o enfermedades biológicas, como es el COVID-19, es donde de esas recomendaciones se empieza a estructurar todo el plan de salud y seguridad en el trabajo. Lo que veo en el mercado es que muchas veces el sistema de salud ocupacional se ha actualizado en función a las obligaciones del plan COVID-19, pero lo que no se ha regularizado, lo que no se ha actualizado es el HIPER. Y el HIPER es el sustento, el corazón del todo el sistema de salud ocupacional. No tiene sentido que una empresa tenga desactualizado el HIPER y no haya contemplado como riesgo biológico la enfermedad del COVID-19 y que tenga un plan aprobado en la instancia del Ministerio de Salud. Porque cuando hay una inspección o hay un infectado, esa situación particular no va a ayudarlo en una fiscalización o en un juicio o para verificar el cumplimiento de la norma laboral, ¿no? Además, hay que interiorizar que en espacios masivos de personas, en personas que tienen que desplazarse en transporte público y en general en centros poblados que tienen mucha incidencia de contagio, la regla general es que vamos a tener trabajadores contagiados que no contagiados. La regla general es que todo centro de trabajo tiene alguien que va a estar contagiado con la enfermedad y probablemente de manera asintomática más que sintomática. Entonces, no incluir el COVID-19 como un agente biológico dentro del HIPER es hacer que el sistema incumpla la normatividad laboral. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de recomendaciones se vienen haciendo en otros países y en otras empresas para afrontar el trabajo presencial? En otros países lo que se ha empezado a desarrollar y también en el ámbito nacional es la posibilidad de tener espacios de trabajo presenciales con un aforo máximo, que obviamente no coincide con el aforo máximo que tienen los centros comerciales o los centros empresariales. Eh, por ejemplo, hoy en día la norma que ha establecido la posibilidad de que se puedan iniciar actividades en centros comerciales ha establecido como un aforo máximo el 50%, y es así. Por ejemplo, en otros centros de trabajo, ustedes ya conocen algunas medidas, se toma la temperatura al momento de ingresar, el uso de mascarillas continuo, pero otra situación bien interesante para afrontar un máximo de foro dentro de la actividad laboral es señalizar a los trabajadores por días, ¿no? Que los trabajadores, para que puedan ir al centro de trabajo, tengan un día designado en función, por ejemplo, a un color o a un número, para que sea más fácil el control del respeto del aforo, ¿no? Yo con eso, de alguna manera, puedo ya eh, verificar de antemano que solamente algunas personas con un pase especial, ya sea por color, por número, por una figura significativa,
pueda ir un día de la semana a trabajar si está dentro de ese bloque de personas autorizadas para hacerlo. Y de antemano ya puedo yo evitar el foro máximo impuesto por ley o impuesto por mi sistema de salud y seguridad ocupacional pueda ser transgredido, vulnerado por los trabajadores que pretendan ir a un centro de trabajo. Eso es muy interesante. Igual los comedores, suele ser que el comedor es un sitio muy complicado para poder tener medidas que garanticen el distanciamiento mínimo que la ley prevé. Entonces hay que establecer horarios para el comedor, desinfectarlo cada vez de usarlo, eh, y también para evitar que puedan eh, eh, confrontarse la realidad con la norma y de esa manera evitar que exista aglomeramiento de personas en situaciones donde no deberían haberlas, ¿no? Y también la vestimenta, ¿no? Es lo que se recomienda, por ejemplo, en las buenas prácticas, es que las vestimentas sean que tapen todo el cuerpo, que sean mangas largas, pantalones que lleguen hasta el tobillo, ¿no es cierto? Y que además sean de fácil lavado, ¿no? Que la vestimenta prácticamente una vez utilizada pueda ser lavada en casa de manera inmediata para evitar cualquier tipo de complicación. Esos son los retos, digamos, que se pueden confrontar en la vida del trabajo presencial. Eh, pero existen otros retos que yo creo que también son igual de importantes, que debemos tener en cuenta en las personas que van a seguir trabajando remotamente. No es ninguna novedad que las personas administrativas durante el año 2020 probablemente van a tener que mantener trabajo no presencial, sino remoto, algo para el cual no estábamos acostumbrados, algo para el cual además no estábamos preparados. Y esa situación va a traer una serie de consecuencias que la ley ha tratado de alguna manera de arreglar o de explicar o de solucionar, pero muchas de ellas vamos a tener que las empresas solucionarlos de manera directa, con la experiencia, con el benchmarking, o bien viendo qué tipo de situaciones se plantea como retos, ¿no? El trabajo en el remoto en el país, eh, en realidad es un trabajo eh, que a diferencia de otros países no se había todavía fortalecido. Teníamos una norma que se denominaba trabajo a distancia o teletrabajo, y que esa situación, por ser muy complicada de implementar debido a los requisitos que la ley establecía, era pues prácticamente inexistente en el campo laboral peruano, y lo que teníamos más bien era algo informal, algo donde las personas podrían conectarse desde casa, ¿no es cierto?, donde tenían un remoto, pues esa situación informal, que era intermitente, que era ocasional, o era porque estoy un poco mal, me quedo a trabajar en casa y me conecto desde casa, esa situación se ha vuelto ahora una regla, una normalidad y además regulada por la ley, que es el trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto es una respuesta práctica a una coyuntura excepcional, que es la emergencia sanitaria, que tiene poca regulación, poco margen de regulación, ¿no es cierto? Salvo que la implementación sea realizada de manera unilateral por la empresa, que se le dé recomendaciones al trabajador de ciertos temas hormonológicos, de ciertos temas de salud y seguridad ocupacional, y además no se da libre albedrío o discrecionalidad para la asunción del gastos, ¿no es cierto? Esa situación, nosotros nos hemos orientado a esa situación de manera inusitada, de manera inesperada. Y esto trae una serie de problemas de control y de fiscalización muy importantes, ¿no? El tráfico, por ejemplo, de sitios web maliciosos, aprovechando la mayor interacción en el mercado laboral, eh, ha sido más fuente en esta pandemia que en otros años, por lógica respuesta. El tráfico y además los problemas de conexión que tenemos ahora son mayores, lo están viviendo ustedes conmigo seguramente en esta presentación, y disculpas por el caso por eso, pero eso tampoco facilita la interacción laboral, ¿no es cierto? Y en el caso peruano, por ejemplo, han existido sitios web donde se ha engañado a la gente con pagos de devoluciones a SUNAT, pagos de bono, retiro de fondo de CTS,
lo que ha hecho pues una especie de total presión entre una alternativa laboral y la exposición que tienen los trabajadores y las empresas en este nuevo escenario, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque la mayoría de empresas no ha tenido la oportunidad de prepararse para un contexto como el actual. Inclusive, dentro del punto de vista laboral, existen muchos problemas para que la información sensible de la empresa tenga los canales distintos. Como decía, y perdone la interrupción, que el escenario de usos maliciosos de información laboral debido al trabajo remoto inesperado, al trabajo remoto que no se tenía planeado implementar de manera pensada, sino inesperada, se han incrementado de una manera muy alta y el análisis es que el incremento de estos temas de riesgos sea de un 60% en mayores modalidades. Ahora, ¿cómo contrarrestar esto, no? Ojo, el trabajo remoto es flexibilidad, pero también involucra obligación. El trabajo remoto involucra primero asistencia a reuniones, cumplimiento de horarios y jornadas. Lo que estamos perdiendo es posibilidad de tener interacción presencial con la persona, pero eso no nos excluye de tener o fortalecer los sistemas de control, ya sea para los entregables laborales o ya sea para los candados que debamos tener con la información que se le entrega a un trabajador. Y además las obligaciones de reserva, de uso adecuado, de cumplimiento de normas al interior de trabajo, no se desvanecen con el trabajo remoto. Por el contrario, adquieren mayor intensidad porque el hecho de contar con alguien virtualmente laborando hace que la relación sea de mayor confianza. Y ese escenario no debería ser aprovechado por los trabajadores para vulnerar o faltar a esa situación de confianza. Entonces, es muy importante que en el centro de trabajo quede claramente establecido que el trabajo remoto no involucra una flexibilidad de cumplimiento de normas, sino que involucra es una flexibilidad en la interacción con las personas. Y esa flexibilidad de interacción de personas no involucra que se pueda incumplir las normas laborales ni tampoco las regulaciones al interior del centro de trabajo. ¿Qué riesgos asumen las empresas que no tengan un adecuado plan de salud y seguridad o que no tengan un adecuado plan para el trabajo remoto presencial? Eh, los riesgos, los más comunes son las multas administrativas, son obviamente los riesgos reputacionales, pero hay un riesgo que se nos escapa, se nos escamulle, que es el riesgo penal. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden que a través del caso McDonald, a fines del año pasado, se cambió la norma laboral y se introdujo la posibilidad de que la exposición al riesgo en salud y seguridad ocupacional de los trabajadores tuviera como consecuencia un delito y que ese delito, si la exposición era grave, era hasta 4 años de cárcel efectiva de aquel que tenga la responsabilidad de implementar el sistema de salud y seguridad ocupacional en el centro de trabajo, o por otro lado, el riesgo de tener hasta 8 años, los 8 años de cárcel si es que un trabajador por el incumplimiento de la salud y seguridad ocupacional enfrentaba el trabajador una enfermedad grave, una dolencia grave que ponga en peligro su vida o que ocasione su muerte. Entonces, ojo que la perspectiva del incumplimiento de las normas laborales asociadas al COVID-19 no solamente establecen un parámetro de sanción económico, ni tampoco de reputación, como es obvio, sino que además podría involucrar a las personas que se encargan de dirigir e implementar la salud ocupacional en el centro de trabajo de una cobertura de infracción penal. Y es algo que debemos interiorizar
porque cuando ocurra una situación de enfermedad compleja, cuando ocurra una enfermedad desarrollada gravemente, eso puede evidenciar adicional a una denuncia laboral, una denuncia de carácter penal. Para finalizar, ¿no es cierto? Yo en este escenario creo que estamos en un escenario muy complejo, muy difícil, y además, y no quiero ser con esto pesimista, pero estamos recién empezando. ¿A qué me refiero con esto? Esta enfermedad ha cambiado la manera de trabajar, ha cambiado la dinámica empresarial, ha cambiado las estructuras organizativas, ¿no es cierto? Y estamos recién en los primeros 100 días de esta dinámica y lo que viene más adelante, ¿no es cierto?, va a ser los cambios más graves. Se calcula que el Perú económicamente se va a recuperar para estar en un escenario pre-COVID en el 2022. Así que el escenario de adecuarnos y de tener mayor virtudes para gestionar el escenario laboral es en este momento que estamos pasando la etapa más crítica y es en este momento que tenemos que poner los cimientos para una mejor gestión en el trabajo. Y eso involucra tener un plan de corto plazo donde se pueda implementar medidas laborales mejores, cumpliendo la norma, equilibrando también, como es obvio, el interés de los trabajadores, pero además fortaleciendo el sistema de salud de una manera tal que sea coherente con la dinámica empresarial. Yo no pretendo que los sistemas de salud tengan que ser incoherentes con lo que las empresas van a hacer. Lo ideal sería que los sistemas de salud sean en conjunto dinámicas flexibles que permitan acomodarse al escenario de trabajo. Y para eso se requiere estudiar nuestra dinámica de trabajo confrontada con la normatividad. Y a ello hay que agregar además que el escenario de trabajo remoto es un escenario que nos lleva nuevos retos, nuevos problemas, y hay que confrontarlos de la mejor manera para evitar, por un lado, fuga de la información y para evitar adicionalmente trabajo menos productivo. ¿No? El gran problema del mercado laboral no es la falta de capacidad del personal, sino su falta de productividad. Y tenemos que asumir que el escenario virtual va a ser un escenario más común, más permanente, probablemente el escenario permanente y habitual en algunas personas, y tenemos que eso monitorearlo de la mejor manera para que sea productivo. No es ideal en la gestión de tanto de salud como también laboral que tengamos nosotros que dejar a la deriva situaciones que antes no teníamos. Por el contrario, aprovechando el contexto de cambio, las personas que dirigen la situación, las problemáticas laborales dentro del centro de trabajo deben tomar al toro por las astas y establecer las políticas y lineamientos más importantes para el centro laboral. Y finalmente, algo que a mí me parece importante, cualquier decisión laboral en cualquier escenario no debe sacrificar la integridad, ¿no? Lo que va a llevar a las organizaciones desde el punto de vista laboral a ser fuertes es que sean íntegras, ¿no es cierto? Esa integridad es la que permitirá que las empresas puedan a largo plazo salir incluso no sin heridas, pero sí con un mejor escenario de esta crisis que vivimos atravesando. Muchas gracias. En-
me pongo a disposición de las preguntas que ustedes consideren convenientes y una vez más, discúlpenme por los problemas técnicos que hemos tenido a lo largo de la presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Igualmente, superando algunos retos técnicos, agradecemos la brillante exposición de Mauro Ugaz. Quisiéramos conocer sus inquietudes y sus preguntas a través del chat. A ver, vamos a... gracias una vez más. Quisiéramos escucharlos a través del chat, ver a través del chat sus cuestionamientos. Acá hay una pregunta, ¿cuáles son las medidas con el personal de riesgo? Medidas, suponemos, a nivel concretamente de las organizaciones, de las empresas. Si pudiera, Marilena, por favor, precisar a qué tipos de medidas se refiere. Hemos escuchado algunos alcances que con muy acertado enfoque ha compartido con nosotros el doctor Ugaz. Voy a pasar a una siguiente pregunta, si efectivamente Si gustas, hemos puedo tenido responder algunos esa si gustas. inconvenientes. ¿Perdón? Si gustas, esa puedo responderla. Sí, No, creo que la pude captar. adelante. ¿Sí? Sí, ¿cómo A ver, no? el personal de riesgo tiene, como bien señalas, una serie de características que los hacen tener una normatividad especial. Ustedes saben que las personas de riesgo han tenido una evolución, ¿no? Y tenemos ahora un listado de personas de riesgo que es muy puntual, y estas personas tienen el derecho de tener licencia con goce recuperable hasta el 7 de septiembre de este año. Eso como inicio, ¿de acuerdo? Ellas no están obligadas a un trabajo presencial, sino que tienen derecho a tener trabajo remoto, y si no pueden tener trabajo remoto, tienen derecho a tener licencia con goce hasta el 7 de septiembre de este año. Lo que ha pasado es que la norma respecto a esta regla general es que ha establecido una ventanita donde le permite al trabajador de riesgo, si es que el trabajador, declara su conformidad a hacer trabajo presencial, ¿de acuerdo? Siempre que además el empleador elabore un certificado de actitud laboral, con lo cual el trabajador de riesgo debe pedirle al empleador que quiere trabajar, el empleador debe dar un certificado de actitud laboral, y con esta declaración el trabajador puede hacer trabajo presencial. El problema es que si el trabajador se enferma, creo que pese a llenar la declaración, la responsabilidad será del centro de trabajo, no del trabajador, porque la declaración es una habilitación al trabajo, pero no se trata de una exoneración de responsabilidad. Y finalmente, el trabajador de riesgo, además, tiene el derecho de no ser parte del listado de suspensión perfecta de labores que yo pueda solicitar al Ministerio de Trabajo. Muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta aquí, ya referido sobre la parte, digamos, de ergonomía. En el trabajo remoto se presentan exigencias de los trabajadores sobre la necesidad de proporcionarles, por ejemplo, sillas ergonómicas. ¿Las empresas tienen obligación de proporcionarlas? En todo caso, ¿cuáles son los riesgos si no se proporciona? Gracias. Es una muy buena pregunta. Como regla general, no. Creo que el trabajo remoto, a diferencia del trabajo, del teletrabajo, no establece una serie de obligaciones y requisitos legales en temas ergonómicos o de salud y seguridad ocupacional. Lo que la norma prevé son recomendaciones, ¿de acuerdo? Pero creo que hay una excepción. Cuando el trabajador, previo al COVID-19, ya tenía problemas ergonómicos, de conocimiento de la empresa. Creo que en ese caso particular, la empresa o el empleador sí tendría la obligación de mantener el sistema ergonómico a favor del trabajador y darle lo mínimo indispensable para que no recrudezca su lesión o su dolencia médica. Entre ellos, por ejemplo, la silla que tenía en el trabajo. Pero ojo,
Estamos hablando de los mismos elementos con los cuales contaba el trabajador antes de hacer su trabajo, ¿no es cierto? En otras palabras, que la silla de la oficina pase a la casa. Eso no involucra comprar una silla nueva, un escritorio nuevo. Deberíamos mantener el inmobiliario que tenía el trabajador en estos casos para evitar que la dolencia previamente declarada no sea agravada o no involucre una dolencia mayor. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta más. Tenemos en verdad, le agradecemos a la audiencia por sus inquietudes. Nos preguntan, buenas tardes, en caso que hubieran empleados en suspensión perfecta, pero a causa de mayor actividad en la empresa, tuvieron que volver a trabajar, ¿qué infracciones estarían cometiendo? A ver, si existen personas en suspensión perfecta, pero que tienen que trabajar, en realidad no hay ninguna infracción, sí, porque lo que sucede ahí es el término de la suspensión perfecta de labores. Me explico. Si en mi caso, por ejemplo, me dan suspensión perfecta por todo el mes de junio y mañana 26 de junio me piden trabajar, lo que ocurre en la práctica es que mi suspensión perfecta ya ha finalizado, ha terminado. Y del 25 de junio en adelante ya no rige la suspensión perfecta. Ahí, pero claro, es una finalización y en adelante un trabajo continuo. Lo que no puede existir es trabajo intermitente, estando en suspensión y que yo me active por momentos o por días a trabajar. Cuando yo un trabajador se reactiva en la suspensión perfecta, se da por finalizada la suspensión y de manera continua tendrá que trabajar los días restantes sin ningún tipo de problema. Muy bien, muchas gracias, doctor. Acá también hay una consulta básicamente sobre las empresas informales. ¿Cómo cree que las empresas informales podrán adecuarse a la nueva normativa? No van a poder adecuarse, ¿no? Va a ser imposible. Para poner algo muy claro, ¿no? Si las empresas informales, y ojo, no hablo de las causas son múltiples, ¿no es cierto? Si las empresas informales no pueden cumplir ni siquiera la inmovilización en cuarentena, menos van a cumplir las normas laborales formales, ¿no? La pregunta esconde una pregunta muy importante que es más amplia, ¿no? ¿Qué hacer con la informalidad? Y es un tema mayor a esta exposición, pero yo creo que el gran problema del país, y concuerdo con la pregunta en espíritu, es que tenemos 70% de personas en la informalidad, y el gran problema del Perú es la informalidad. Y eso es lo que precisamente esta pandemia ha reflejado de manera muy, muy visible, ¿no? Totalmente, nos ha puesto en evidencia, nos ha transparentado como sociedad, ¿no? En el aspecto laboral eso ha sido realmente muy claro. Tenemos otra pregunta, doctor. Para los casos que mencionó de las organizaciones que no supieron sustentar la suspensión perfecta, ¿qué acción tomó o tomaron las autoridades correspondientes y qué pasó con el personal y con la empresa, con la organización? Perfecto. A ver, para esto explico algo muy, muy breve, ¿no? Para que exista un pronunciamiento de la autoridad de trabajo denegando o siendo favorable a la suspensión perfecta, lo que tiene que haber primero es una inspección de trabajo. Y el inspector de trabajo recoge toda la información que justificaría la suspensión o no. Lo que viene ocurriendo es que la autoridad pública deniega la suspensión perfecta basada en el informe del inspector, pero el informe no es notificado a las empresas, ni siquiera es reflejado o está contenido dentro de la resolución de denegación de la suspensión perfecta. Y eso hace que la motivación, el fundamento por el cual la suspensión ha sido denegado sea en estricto muy pobre. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Hay dos caminos ahí, ¿no? El camino de seguir la lucha, es decir, si se acaba la instancia administrativa y la instancia judicial, a lo que se llama un contencioso administrativo, donde además uno tendrá que pedir
como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la declaratoria denegatoria de la suspensión perfecta de labores, ¿de acuerdo? Y lo otro, hay empresas que han tirado la toalla y han pactado con los trabajadores la posibilidad de que estos días de suspensión puedan ser recuperados con horas o con beneficios de manera pactada, ¿no? Para evitar cualquier inconveniente y tener un equilibrio entre el importe pagado y la implementación del servicio prestado. Muy bien. Siguiendo también con la suspensión perfecta como fondo de la consulta, nos preguntan, en una situación de no respuesta o rechazo de suspensión perfecta, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Seguir esperando o pagar? ¿Volver a negociar el pago con los trabajadores tal vez? Mi sugerencia es que en el escenario de suspensión perfecta denegada es lo segundo que se ha mencionado, negociar. Porque claramente en ese escenario lo complicado es que uno, de acuerdo a la ley, cuando deniegan la suspensión perfecta, los días de suspensión deben ser pagados de manera inmediata y además se consideran como efectivamente elaborados. Entonces es un doble perjuicio, porque estoy pagando, además son pagos que no voy a poder recuperar. Entonces es muy importante que los trabajadores y la empresa, sabiendo que han hecho ambos bien las cosas, puedan sentarse y busquen una negociación concertada, equilibrada, para poder evitar que ese escenario perjudique a uno más que a otro. Porque al final el interés de ambos es que la empresa siga existiendo en la realidad para mantener tanto empleador como trabajadores sus ingresos y sus trabajos. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta también respecto de la perspectiva. Si la reactivación económica va a ser, está prevista, digamos, un inicio de la reactivación económica prevista para el 2022. Mientras tanto, ¿cuáles deben ser las estrategias de las empresas para mantener la vida para esas normativas, digamos, a las que te va a tener que adecuarse? A ver, frente a las ¿Hola? normativas, sí, ¿Se me perdón, ¿podrías, escucha? sí, Elizabeth, ¿podrías repetir la última parte de la pregunta que sí no te la pude escuchar, por favor? Sí, cómo no. Básicamente, teniendo en cuenta este nuevo escenario, ¿no? Ese cambio de escenario y mayores regulaciones, ¿verdad? Es, digamos, un doble reto. Por un lado, la situación, digamos, de reactivación todavía proyectada para el 2022 y el hecho de tener que asumir mayores regulaciones que de hecho tienen una exigencia mayor para una empresa, ¿no? ¿Qué estrategias se proponen? ¿Qué hacer? De acuerdo. A ver, yo creo que hay tres tipos de estrategias. La primera es ser muy equilibrados con los gastos, ¿no? Por ejemplo, un tema que es, creo yo, importantísimo es la deducibilidad, ¿no? Hay muchos gastos de personal que a veces no son deducibles, porque en tiempos de bonanza no te interesaba, pues, deducir todo. Ahora eso es un pecado, ¿no? Creo que todo debía ser deducible, todo debería cumplir la deducibilidad. Otro tema importante es la remuneración por desempeño, ¿no? Estos aumentos remunerativos que se dan solamente por el curso del traspaso del tiempo ya no son admisibles. Ahora hay que tener claridad de que los aumentos deberían ser en función a desempeño y que la remuneración sea más variable que estática. En otros países es muy usual que en estas circunstancias se plantee que una parte importante retributiva sea por desempeño más que por simplemente cumplir una jornada. Entonces, ahorro y tener una disciplina de gasto personal muy importante es indudable. Lo segundo, del punto de vista de gestión, tener la cuerda floja, tener la cuerda muy corta, muy corta. ¿Qué me refiero con eso? En caso de bonanza, eh, eh, a veces, del punto de vista disciplinario, teníamos la posibilidad de pasar algunas cosas. Hoy es una situación donde tenemos que tener la cuerda muy corta, tenemos que interiorizar que los equipos estén muy comprometidos, pero además también muy concentrados con el trabajo, eh, porque no podemos darnos el lujo de tener
una crisis financiera con personal poco productivo. Y esto va de la mano con el tema disciplinario, ¿no? Que los trabajadores sepan que hay un compromiso laboral, que ese compromiso laboral, si no se cumple, puede tener repercusiones disciplinarias. Y eso en verdad no es ser drástico, es también ser justo con aquellas personas que sí lo hacen de manera día a día, concentrada y de manera buena, ¿no? Y Ujú. finalmente, el punto de vista de laboral, ¿no es cierto?, que es mi campo, eh, el perfil de las personas va a cambiar, ¿no? Las personas antes eran contratadas por conocimiento, yo creo que ahora el conocimiento es muy transversal, probablemente más transversal que antes. Ahora necesitamos personas que tengan actitud para ciertas situaciones y hoy en día orientación al cliente, eh, que sean permeables con los cambios y también que sepan priorizar, son cosas que debemos, creo yo, tomar en cuenta en los perfiles laborales que tengamos en los centros de trabajo, más que antes. Muy bien. Bien, vamos a concluir con dos preguntas más. Nosotros tenemos aquí en pantalla los datos, el correo del doctor Mauro Vaz. Hay muchas inquietudes. Este es un tema no solamente vigente, sino importante para las organizaciones, importante para las personas vinculadas a las empresas como colaboradores o como empresarios, y entendemos la inquietud de nuestros asistentes, pero el tiempo, evidentemente, es, digamos, no perdona. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas. Finalmente voy a tratar de digamos, pequeña selección, y aquellas inquietudes que no hayan podido ser respondidas, los invitamos a escribirle al doctor Uvas al que aparece en sus pantallas. Algo importante, digamos, desde la perspectiva, por ejemplo, de los jóvenes talentos que van saliendo ya de las universidades, es justamente qué pasa con su empleabilidad, ¿no? Hasta dónde estas regulaciones pudieran limitar la contratación o la incorporación de esas personas que se están formando o están saliendo recién egresando de las universidades, su incorporación, decía, a la actividad laboral. Hasta dónde las empresas estamos preparadas, por ejemplo, para poder absorber o seguir creciendo gracias a la incorporación de nuestros estudiantes, por ejemplo. A ver, la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral depende de la economía, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la economía decrece, las posibilidades de incorporarse a un escenario de trabajo también decrecen, ¿no? Eso es un poco lo que viene pasando en todas las economías de escala mundial. Se calcula que vamos a estar reduciendo 12% del PBI en comparación de otros años, y eso definitivamente va a tener un punto de exposición a las personas jóvenes que se incorporan a un trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene una estadística bien interesante desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista real muy preocupante, que era de que se estaban más o menos renovando cada mes, previo al COVID, 800.000 contratos de trabajo, y en el COVID solo se renovaron 100.000, ¿no? Uh -huh. Entonces, las empresas no vienen contratando o vienen contratando muy poco, se vienen más bien aligerando en nómina, y el escenario de empleabilidad de los más jóvenes, hay que ser honestos con eso, va a ser muy complejo. Lo bueno dentro de todo esto es que también se trata de una situación que va a tener un episodio de un año, un poco más de tiempo, ¿no? Uh De -huh. recuperación, porque de alguna manera la expectativa de las economías es que en 2022 esto ya pueda ir cambiando. Entonces, en realidad, el escenario va a haber menos oportunidades, pero va a ser un escenario donde que alguien destaque, en verdad, va a ser muy importante para que pueda seguir teniendo una actividad laboral de manera muy rápida dentro de luego que es egresado. Entonces, ahí la invocación es que todos sepamos que cualquier oportunidad hay que tomarla, porque el escenario no es un escenario normal, es un escenario complicado, y ya los que tenemos más edad, hemos sabido esos escenarios y sabemos que ahí se necesita mucha actitud para afrontarlos, ¿no? Claro. Muchas gracias por su respuesta. En realidad, es importante también tener en cuenta que nosotros, en esta, digamos, situación de crisis y pandemia,
hemos visto también muestras de mucha creatividad para reinventarse, ¿no? Para reinventarse a nivel organizacional, y es una invitación muchas veces a el emprendimiento propio, ¿no? Y en ese sentido, quisiera ya un poco, recapitulando también lo que he podido leer en las preguntas, cómo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisamente está combatiendo justamente el desempleo. ¿Qué está haciendo en todo caso a nivel de lo que son los emprendimientos, ¿no? Las empresas que recién están surgiendo o que se están reinventando dentro de esta pandemia? El Ministerio de Trabajo tiene un viceministerio, que es un viceministerio de Empleo, y tiene un programa dedicado exclusivamente a subvencionar o a promocionar emprendimientos de las personas, en especial de los jóvenes. Eh, y también hay ONGs que trabajan con el Ministerio de Trabajo, que se llama, por ejemplo, Facilitando Comercio, que tienen por finalidad justamente que los emprendimientos puedan afianzarse en el campo peruano. Lo que hay que hacer ahí es justamente entrar a la página web del Ministerio de Trabajo. Hoy día no es posible hacerlo presencialmente. Buscar cuáles son las épocas de postulación para estos subsidios o premios, y averiguar un poco cuáles serían el escenario o el esquema de presentación del trabajo, de publicación de los trabajos y además también de examinar las propuestas para obtener del Estado estos recursos, y poder garantizar que el emprendimiento tenga un capital mínimo para poder concretarlo en los hechos, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Elizabeth, ¿no? Este es un escenario hoy día de emprendimiento. Es más, el escenario en los países desarrollados para los jóvenes es sobre todo de emprendimiento más que subordinado, ¿no? Es algo que es muy, muy curioso, o mejor dicho, es algo que va a ser regla general en algunos años, ¿no? Va a ser tendencia, como se dice ahora. Muy bien. Correcto. Gracias, Mauro, por tu brillante presentación. Han habido muchas preguntas, lamentablemente sin contestar, pero estoy segura que oportunamente muchas de las inquietudes te las harán llegar a tu correo. Una vez más, muchísimas gracias a nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas de la carrera de Administración. Muchas gracias a ti, a Iguay, por este aporte tan importante, tan actual, tan necesario, ¿verdad? Nos ha sacado mucho del panorama, del escenario futuro. Muy bien, muchas gracias nuevamente y gracias también a los asistentes por su participación. Hasta una próxima oportunidad.